Hola, bienvenido al canal de agrotecnologiatropical.com. En el capítulo de hoy trataremos el tema relacionado con la poda del limón adulto. Vamos a analizar para qué se hace la poda del limonero. El limonero se poda para eliminar el exceso de follaje, favorecer la entrada de luz dentro del dosel del cultivo y mejorar el microclima, eliminando la posibilidad o reduciendo que se desarrollen enfermedades como la antracnosis. Para aclarar un poco esto, debemos decir que la antracnosis son esas pequeñas manchas que salen en los pétalos de las flores, las cuales progresan y después producen la caída de los frutos, perdiéndose toda la cosecha. Por otro lado, vamos a facilitar la cosecha al dejar los limones en sitios que sean fácilmente accesibles. Finalmente, debemos referirnos a esos tallos indeseables que llamamos chupones, los cuales crecen en forma desordenada y afectan la arquitectura de la planta. En este caso, vamos a comenzar el proceso de la poda sacando esos tallos, los cuales haremos utilizando una tijera si los tallos son delgados, y si son más grandes recurriremos al uso de un serrucho. El corte debe ser lo más limpio posible para evitar que se acumule agua en las heridas practicadas. Aquí vemos nuevamente el uso del serrucho en otro de los chupones gruesos que salen en la base de la planta. Reiteramos la necesidad de usar una tijera si los chupones son pequeños y procedemos a irlos cortando en los tallos principales para dejar solo esas ramas importantes y que permanezca la buena aireación dentro de la copa del árbol. Queremos resaltar, a veces cometemos el error de querer cortar tallos de chupones más gruesos que lo que puede hacer la tijera, y tendemos a hacer cosas como esta que estamos mostrando en el video, lo cual no es nada conveniente. Para ello debemos usar una tijera más grande, o también podemos usar un serrucho. Aquí continuamos cortando los chupones, que son esos tallos largos que ramifican en forma tardía y que le quitan fuerza a las ramas productivas, en el centro de la copa del árbol. Y apreciamos que en la medida que se van retirando estos chupones, hay mayor entrada de luz hacia el centro de la copa, lo cual es muy conveniente porque eso permite un mejor cuajado de frutos y un mejor desarrollo de los mismos. El sol y el aire secan las flores más temprano en la mañana y reducen la incidencia de antracnosis, esa temible enfermedad que puede llegar a dejar una planta de limón muy bella pero sin ningún fruto, ya que atacan a las flores o los frutos pequeños, provocando su caída. El corte de las ramas debe ocurrir lo más cerca posible de la rama principal que se va a quedar adherida al árbol, ya que eso evita que vuelvan a brotar ramas por la herida practicada. Fíjense que le hemos quitado todos los chupones y quedan a nivel de la cruz del árbol solo las ramas principales. Se permite la ramificación, pero es en la parte superior de la copa.
Ahora vamos a ver que también se presenta chupones en la parte superior de las ramas, las cuales también deben ser removidas, y eso produce una buena aireación e insolación en el interior de la copa del árbol, reduciendo los problemas fitosanitarios tal cual como habíamos mencionado. El árbol que hemos estado podando presenta una excelente forma de crecimiento, la cual mostramos en esta fotografía, donde el tallo principal se divide en dos tallos laterales secundarios que luego se dividen en otros dos más, formando lo que se llama crecimiento dicotómico, lo cual es una de las distintas estrategias con las cuales se puede dejar crecer un árbol de limón. Ahora vamos a presenciar en otros árboles cómo en el momento de la poda podemos ir corrigiendo aquellos crecimientos incorrectos en el desarrollo de la copa del árbol, y en el proceso de la poda los iremos mejorando. Esta rama la cortaremos con el serruchito. Acuérdense, siempre lo contrario. Para evitar aquí se puede apreciar que quedan 3 tallos y continuamos dándole forma a la planta. Vamos a tomar el serrucho y con él vamos a cortar esta rama gruesa. Para que no se desgarre la rama, debemos cortar en las dos direcciones. Sostenemos y terminamos el corte. Esta rama que tiene un mal crecimiento la vamos a cortar con la tijera. Esta rama gruesa que va hacia abajo la podemos cortar . Volviendo a la planta de limón que estábamos podando al inicio del video, ahora, una vez terminado de resolver todos los problemas que se presentaban en el interior de la copa, procedemos a cortar todo el follaje que toca suelo en la parte exterior de la copa, en lo que los españoles conocen como faldas. Esto es una labor muy importante porque ese follaje que toca suelo expone a los frutos al salpique de el suelo y tienden a enfermarse con algunos hongos como la Phytophthora. También es importante remover ese follaje porque también queda expuesto a la acción de herbicidas como el glifosato, el cual al salpicar la planta y tener un carácter sistémico se puede traslocar y afectar la producción del cultivo, entre otras cosas por caída de flores o detener el crecimiento de la planta. Esta labor se hace con la tijera pequeña y siempre después de haber terminado de podar el interior del árbol. Eso es muy importante, el orden. La poda de los árboles se hace primero en la parte interna y luego en la parte externa del árbol.
concluye otro video del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta ocasión tratado sobre la poda del limonero. No dejen de ver otros videos por el canal de agrotecnologiatropical.com. Muchas gracias.